la presentación de Yolanda Samuel. Y te meto, por favor. Bueno, el tema de la tesis o de la propuesta de tesis es complejidad ambiental y desarrollo sostenible en cambios económicos, socioecológicos y capacidades adaptativas en áreas periurbanas de Puebla. Como ya se había mencionado, pues el comité está conformado por el doctor Fernando Ramírez Alatriste, la doctora Violeta Núñez Rodríguez y la doctora Paola Selene Vera Martínez, que está presente. El avance fue un análisis de teoría donde se revisa las ciudades de la visión neoclásica y la economía urbana. Se inicia por medio de una vinculación de la economía y la ciudad, donde se relaciona tanto el desarrollo como el crecimiento económico y se da, bueno, más bien se visualiza que las urbes se relacionan a través de algunos indicadores, sobre todo por el crecimiento urbano, que tiene una correlación con un desarrollo económico. Y así sucesivamente lo hablan diversos autores que se analizan y se estudian, y también sobre la visión neoclásica, que se vincula más sobre la mano de obra y el progreso tecnológico como base de crecimiento de la economía. Sobre todo por el intercambio de mano de obra, es decir, la migración de las personas para aumentar su capacidad económica y mejorar su situación de pobreza y marginación. También se introducen los elementos de la economía en escala, sobre el consumo, cómo se gestiona a través de las ciudades, el desarrollo, sobre todo las condiciones de transporte, cómo es la dinámica y demás, cómo se equilibra todo eso de las empresas y los productos de rendimientos crecientes de la economía debido a la producción de bienes. Y sobre todo en el desarrollo del transporte, porque se vincula sobre los nichos comerciales o los nichos industriales que se ubica la persona de mano de obra. Es decir, ya se incluye el término de periferia y sobre todo se analiza cómo se comporta la ciudad. Hay muchas teorías en donde se menciona que el centro de una sociedad se conforman todos los sistemas financieros, el comercio más fuerte y posteriormente las viviendas y al final la industria. ¿Por qué se utiliza todo esto? Para analizar sobre todo posteriormente si la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla y las juntas auxiliares cumplen con todo lo mencionado. Y también sobre el tipo de localizaciones de bienes y servicios de la misma dinámica de la mano. También las ubicaciones geográficas, como ya se había mencionado, el comercio y sobre todo los costos que se introduce en la producción, pero el traslado de la mano de obra y también de la materia prima. El papel de las ciudades se identifica como el crecimiento económico, debido a que fomentar el crecimiento y la organización urbana tiene mucho que ver a través de la política pública. Y más que nada por reducir los costos de producción y el transporte para agilizar todos esos procesos de oferta y demanda que se tiene no solamente en el local, sino en lo global. Y así se establecen las aglomeraciones y si en un futuro se vincula con procesos geoestadísticos, se visualiza cómo es la interacción y la complejidad en las formas de entrada y salida del transporte. Y bueno, el crecimiento urbano es cómo es la dinámica de las vías de desarrollo, los procesos de industrialización y el apogeo de los ramos de servicios. Es decir, de cómo se están dedicando más la población, si
es un poco más rural, o sea, sector primario, secundario o terciario. Y así se visualiza pues la dinámica económica que tiene la ciudad. Y bueno, también hay ciertas tensiones en las ciudades de países en vías de desarrollo o con bajos ingresos, y sobre todo por las múltiples concentraciones de inversión pública por parte del gobierno y de la inversión privada para crear nuevos complejos ambientales y sobre todo transformaciones e instituciones públicas que están dentro de la misma urbe, es decir, escuelas, oficinas y demás. Y bueno, el desarrollo económico y segregación de las ciudades, cómo la población va a estar perjudicando o favorece a los habitantes, debido a si están las zonas de comercio o si está la industria cercana o lejana, o si tienen que emigrar o cambiar una migración interna para quedar más cerca de sus trabajos o implementar horarios extras para la forma de transbordar o llegar más rápido a su empleo y estar adaptándose constantemente. Y bueno, Carrillo, Huerta y Garza identifican las características de las ciudades respecto a su naturaleza, a sus espacios, a la manera de cómo se está desarrollando y sobre todo un análisis de economía urbana y regional que genera muchos aportes, tanto las perspectivas económicas como otras situaciones que intervienen en dichas ciudades. Y bueno, como categoría económica, pues existen teorías de crecimiento regional, así como elementos tangibles e intangibles, y sobre todo, pues establecer una teoría de localización y una teoría de desarrollo que permita estar generando y analizando tasas de crecimiento nacional con la suma de un desarrollo ya no comparativo, sino competitivo, de cuánto produce una región a cambio de otra y por situaciones comunes. Y bueno, para algunos autores, la ciudad no es un objeto de investigación, sino solamente es una categoría de economía espacial donde rompe esquemas de la teoría neoclásica sobre la eficiencia estética y una eficiencia dinámica que se convierte en formas de movimiento dentro de las urbes. Y así se vuelve a retomar sobre las ventajas comparativas, pero también unas ventajas competitivas sobre la dimensión del trabajo, de las políticas y potencializar el crecimiento y el desarrollo. Y bueno, Gustavo de la Garza menciona que pues, existen en México 15 ciudades con gran importancia en Producto Interno Bruto. Sin embargo, una de ellas es la ciudad de Puebla, en el cual pues, permite generar fuentes de conocimiento, de estructura, de desarrollo y procesos de absorción y desplazamiento de la población misma de las zonas conurbanas, imponiendo nuevas condiciones de vida y sobre todo la disputa entre los nuevos nichos de mercado o nuevos nichos industriales que ponen en juego tanto la cultura, las costumbres y la disputa en terrenos o de territorios de los habitantes. Y con ello, pues establecen esa dinámica de estudio y previo a lo que se va a presentar posteriormente en los diferentes capítulos ya para aterrizar como tal la dinámica de las juntas auxiliares y el municipio de... Sí, eso es lo que se utiliza. Sí. Ahí. No quiero ver la copia. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al alumno lector.
Alfredo Zaragoza. Bueno, con relación al trabajo, Hablar un poco más fuerte. como ahí se menciona en el documento que envié el día que solicitaron, me parece que el trabajo hace, empezándose el primero, que es el clásico, y pasa vamos a la edición de clásica. Pero esta parte, que en el trimestre pasado yo había visto que la trataba clásica incorporaba directamente la complejidad. Y a partir de acá, como que lo que veo es que buscas contrastar críticamente de cuál es, digamos, el enfoque que está llevándose a cabo, digamos, el enfoque de desarrollo que se implementa actualmente. Entonces, para mí el concepto, digamos, base del trabajo, pues, la ciudad es la que va a generar el puente de conocimiento para terminar tu tema. Pero a mí me hubiera gustado más que profundizaras más sobre la parte de complejidad, la parte que tú estás buscando en el objetivo de estudio. Ahora, como sugerencias teóricas y metodológicas, he visto que gran parte del trabajo hace citas de autores, son citas de autores. Y las citas, para mí es mejor acudir, digamos, al texto original y revisar es algo que una sugerencia. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a la lectora especializada, Paola Vera. Bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Bien, Yolanda, yo aprecio, Yasmín, que te vas enfocando. Tu tema, o sea, tiene una naturaleza, es compleja, y en la anterior evaluación era la parte de reflexionar cuál es el aporte al doctorado en el cual tú estás desarrollando tu tesis, ¿sí? Entonces, no porque vayas a dejar todo las teorías de los sistemas socioecológicos o las herramientas en sí de los sistemas complejos, sino precisamente en esa discusión que se observa más enfocada en este documento que todavía está inconclusa, o sea, todavía no has, en el punto de problematizar desde esa crítica de la teoría de desarrollo regional, o sea, desde la postura de la economía, ver esos sesgos que tiene y precisamente al no capturar que se trata de un fenómeno en que está interaccionando la parte social, económica con la ecológica, que son las repercusiones que tú estás observando para los pobladores de las juntas. Esos sesgos que pueden estar, o esa miopía que puede estar desde el lado de la economía, que es precisamente hacia donde tú vas a aportar con una herramienta que te permite ver entonces la interacción y lo que emerge de la interacción. ¿Sí? Entonces ya empiezas también, bueno, ya están esbozados estos conceptos de la gobernanza como parte de este elemento que te va a permitir en un momento dado analizar cómo se va dando la interacción y la coevolución de ambos sistemas. ¿Sí? Entonces, yo veo bien todo lo que has integrado y te agradezco que hayas señalado, así como la parte nueva, la discusión que vas integrando, que empiezas allí a formular, y así ese trabajo de tesis, uno va avanzando y en ocasiones parece que avanza uno lento y luego vienen cambios muy cualitativos en nuestro desarrollo de investigación cuando ya concretamos bien el problema. Y yo te observo en ese sentido que tú ya vas problematizando desde el área de la economía dónde está el problema de conocimiento, cuáles son las carencias que tenemos como economistas, y ahora es incorporar, bien, entonces desde esta perspectiva evolucionista en el sentido de que son sistemas complejos adaptativos, ¿cómo vamos a ver el fenómeno de la ciudad con que es complejo en sí, por los actores y por todas las cuestiones involucradas, y teniendo como punto eje el agua, ¿no? Que tú hasta tienes tu red allí.
tu mapa dentro del avance, cómo el agua puede ser ese punto en el que empiezas a observar cómo se da la interacción entonces en los componentes económicos con los sociales y las repercusiones ambientales, y en un momento dado cómo el ambiente también va a dar una respuesta, ¿sí? Entonces, observo más centrado en este sentido la investigación. Y otro aspecto también que ha estado presente desde el principio de tu trabajo es toda esa riqueza que nos estás compartiendo de la investigación en archivo. Las fotografías, los mapas que tú estás, conteniendo, compartiendo en tu investigación, precisamente para ir definiendo ese sistema socioecológico, que son los capítulos que vienen, pero ya como que habría que pensar más en esa definición entonces, hasta en un momento dado definir bien la parte del espacio para que tú puedas ver si vamos a estar trabajando con este ciclo de Hollin, de sistemas del ciclo adaptativo, ir viendo entonces esos momentos en los que tú vas a poder apreciar las etapas del ciclo adaptativo, ¿sí? ¿En qué momento la ciudad tiene una crisis, un componente externo que obliga a esa reconfiguración? Y en esa reconfiguración de los recursos, de las capacidades de los sistemas, de ambos sistemas, ¿cómo se reorganiza? ¿Qué otra forma de organizarse en la gobernanza podríamos ver ese elemento? Se da entonces para la administración de los recursos, viéndolo así en este sentido integral, ¿sí? Entonces, bueno, resumen. Se aprecia cómo vas conjugando la parte de desarrollar una investigación histórica, porque a fin de cuentas es un sistema socioecológico que evoluciona, y a eso me quiero referir. Vas documentando también esa parte histórica de la coevolución del sistema. Entonces tú tienes en tu índice que lo que sigue es definir de forma más concreta el sistema socioecológico, pero no solo la parte, digamos, geográfica y de quiénes son los actores que están, sino también es el ir demarcando bien el espacio de tiempo, más que por una delimitación tal cual temporal, sino para poder identificar en un análisis. Yo sé que va a ser más de tipo cualitativo esta cuestión, de esas etapas del ciclo adaptativo entonces, dentro de tu periodo de estudio, ¿sí? Con la finalidad de tener cuáles fueron los conductores de los fenómenos, o en un momento dado que permite tener digamos, esa parte de mantener el status quo, de contener los cambios también, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso, decirte que pues a seguir estudiando. Tuve la oportunidad de verte también en la presentación en Comexo, y lo hiciste con mucha fluidez. Se observa tu dedicación a tu proyecto doctoral, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí dejaría también la participación, o no sé si hay más tiempo, como ustedes digan. Sí, tenemos tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si podría hacerte una pregunta, Yasmín. ¿Sí? Sí. Pensando en los capítulos que vienen, sí, para no esperar el momento de que ya lo desarrollaste y entonces hablar como hacia el pasado, sino también en tener como en ese momento tú, cómo ya empezaste, porque al tener un índice es porque también tenemos una visualización de hacia dónde va la investigación. Más allá de lo que tenemos ahí que podemos apreciar en el índice, ¿qué elementos ya tienen? Por ejemplo, yo estaba, pues, o sea, a mí se me ocurre, ok, tenemos el periodo de tiempo definido, podemos ir identificando ciertos eventos que nos permiten ver cómo se reorganiza en un momento dado ese espacio, esas relaciones, pero tú ¿qué has pensado? En la cuestión de la teoría, que en este momento, ¿dónde tú consideras que tendríamos también, pues a fin de cuentas para eso es el coloquio, que tendríamos en un momento dado que destrabar
¿Cómo te percibes tú misma en este momento del proceso de investigación? Bueno, en la parte siguiente ya es aterrizar todo el estado del arte. O sea, esto fue como el análisis clásico, neoclásico, y es aterrizar como tal ya la problemática y efectivamente ya es reunir toda la configuración, ¿no? de rompecabezas, de lo social, de lo ambiental, de lo político y demás, para que cumpla como la característica de sistemas adaptativos. También concuerdo que es más una parte bien histórica, debido a que ya se revisaron toda la historia de las juntas auxiliares, de las 3 juntas auxiliares que son 60 años, cómo se conformaron, mapas, consulta de mapas históricos, también los que se están realizando, cartas de ayuntamiento, todo lo que es el diario oficial de cómo se dividen y cómo se toma la decisión de las juntas auxiliares, y los libros que han publicado sobre ambiental, político, económico, incluso cultural, de las juntas auxiliares que ofrecen. Eso ya está, ya nada más ahora sí es parte de estar escribiendo constantemente y estar juntando todo el rompecabezas. Entonces, digamos, para la parte de la reorganización del rompecabezas, pues tú has citado a Armstrong, que sería un enfoque de cómo estudiar el sistema socioecológico, y el otro es seguir tal cual al propio Hollin, ¿sí? Y precisamente, digamos, como te dijo tu compañero, en que sintió como que le faltaba ahora que abordaras más, que profundizaras más la parte del marco, cómo este análisis se está nutriendo con la teoría de los sistemas socioecológicos, ¿sí? Si es desde Armstrong tiene ya muy definidas sus variables. Primero, hay que definir bien el espacio físico tal cual de la parte ecológica, ¿sí? Los recursos en un momento dado que se van a estar gestionando, los actores que van a estar participando. O sea, tiene bien identificado, en los trabajos de Armstrong tenemos identificado entonces estos elementos. Si vamos a la parte más de Hollin, del ciclo adaptativo, vas a encontrar entonces en estos 60 años que no es un solo ciclo adaptativo, sino diferentes momentos de cómo ha ido coevolucionando tu sistema socioecológico. Es decir, todos los cambios que han ocurrido en las juntas, pero en el sentido ecológico, los cambios, las repercusiones que hay también en la parte social y con lo económico. Es decir, en esos 60 años, a través de esos mapas, de esas fotografías, ir identificando cuándo se dan digamos, también que el ciclo adaptativo es así como el infinito, ¿no? Y está dividido en 4 ejes. Entonces, en el momento en que se está explorando los nuevos recursos, ¿sí? Y es el momento en que hay mucha flexibilidad sí, hay mucha flexibilidad en el sentido que no hay todavía como estructuras muy rígidas, aunque otros ciclos adaptativos, otros niveles de organización pueden potenciar las ideas que están abajo. ¿Cómo se va identificando entonces dentro de las juntas? En un momento en que estaban explorando las vías económicas, las posibilidades económicas para la región, por decirlo así. ¿Cuándo ocurre entonces que se da de esos que eran con primeras ideas, se potencia y en un momento dado surgen esas aglomeraciones ya más, ya viéndolo hasta en un sentido de clúster, más hacia ese sentido económico? Cuando se observa entonces que
es tanta, ya se han potenciado los proyectos y el número de participantes ha aumentado al punto que ya tenemos estructuras rígidas. Ya no se están maximizando en un momento dado estos recursos, pero ya la estructura en sí son rígidas. Y entonces, ante cambios, esa rigidez no permite tener la flexibilidad necesaria para poderse adaptar. Y es cuando las organizaciones en general son más vulnerables a que ocurra un choque, ya sea por un evento, tal cual, un evento episódico, o bien, que es algo que tú has manifestado también, esa pérdida de la resiliencia que tiene que ver precisamente con su disminución. Cómo se pueden estar haciendo una mala gestión de los recursos, y podemos pensar en los naturales, pero también los humanos, no atender las problemáticas sociales va disminuyendo la resiliencia de esas comunidades. Y entonces puede darse también una transición, un cambio de régimen, ¿sí? A pasar a un estado de empobrecimiento del sistema socioecológico por esa pérdida de la resiliencia, ¿sí? Entonces, esto que te estoy comentando es de la parte entonces ahora de cómo se va a reforzar, ahora sí, esa discusión de cómo se observa la ciudad, ¿sí? La ciudad, a fin de cuentas, que está documentado que hay un mejor nivel de vida en la ciudad que en las zonas urbanas. Esta cuestión luego tú vas rescatando de Marx, del propio Harvey, o sea, toda esa discusión, cómo tú vas a unar con estos conceptos del sistema socioecológico y estas herramientas de los sistemas complejos al análisis. No sé si me expliqué. Entonces tienes como estas dos vertientes que te permiten en un momento dado, ya sea con Hollin o bien con Armstrong, que tiene, aunque están, digamos, dentro del mismo enfoque de sistemas socioecológicos, metodológicamente sería diferente abordar el problema. Sí, en ese sentido, sería como terminar de trabajar esa parte, pero ahora sí hacia cómo lo vas concretando, pero qué elementos necesitamos ahora sí, si nos vamos por uno u otro autor para poder abordar tu problema de investigación. Muchísimas gracias. Hay un par de minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Si nadie quiere hacer un comentario, yo sí quiero hacer un comentario. Entonces, a mí, cuando mencionas sobre la formación de las ciudades, que el centro se dedica al sector financiero y cómo se va, creo que eso lo sacaste de Fujita. Creo que deberías de revisar el modelo de Alonso, que es la versión digamos, moderna del de Von-Thunen, de los círculos concéntricos de Von-Thunen. Pero Alonso tiene una versión moderna, pero no tan moderna, ya tiene ahí unos 30 años, sobre la distribución basado en los círculos concéntricos. Luego vi que citaste a Fujita en su obra del 89. Entonces, tiene otra, por ejemplo, tiene que escribió con Krugman, que es Economía Espacial, y que escribió con Tissé, que es Economía de Aglomeración, que también te puede. Y tu título es sobre complejidad, y es regional. Entonces, deberías de revisar también el libro de Krugman, en inglés es The Self-Organizing the Economy. En español le pusieron una traducción medio rara, se llama La organización espontánea de la economía. Entonces, es un análisis de economía regional, pero desde la perspectiva de los sistemas complejos. Entonces, te puede tal vez ayudar también. Y creo que la versión el enfoque que intenta dar la investigación no es exclusivamente económico, sino es un poco más social.
Y entonces al respecto te podría ayudar el enfoque de Isaac, de Walter Isaac, que es considerado el padre de la ciencia regional. Y derivado del enfoque de Isaac está el enfoque de Buchheim, que se conoce como ciencia social espacialmente integrada. Entonces, porque también es importante esta discusión. Por ejemplo, está el artículo de Duranton y Rodríguez Pose, donde hace una crítica sobre los temas afines entre los economistas y los geógrafos. Ellos dicen que los economistas y los geógrafos en muchas ocasiones hablamos de los mismos temas, pero no los conocemos entre sí. Entonces, el enfoque de los geógrafos puede ayudar a enriquecer una perspectiva no tan económica y digamos, un poco más social. Entonces, al respecto, pues está el artículo de Rodríguez Pose, que se puede dar ahí guías de cómo abordar. Y bueno, eso serían mis comentarios. Sí, se agregó el de Krugman. Sí, está en el avance que se incluye, está en la bibliografía. Y muchas gracias por la palabra. ¿Alguien más quería hacer un comentario? Le agradecemos a la doctora Paola Vela. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente.